Hace 2 años le daba la vuelta al mundo un excelente documental de Petra Costa a propósito de la situación que vivió e hizo colapsar la democracia en Brasil, al filo de la democracia, y la directora, que es hija de militantes de izquierda pero nieta de grandes empresarios brasileros y que su vida se parte entre sus padres y sus otros familiares, entre los propietarios del país que pertenecen a esas familias dueñas de Brasil, dueñas de las minas, dueñas del petróleo, dueñas de los recursos económicos y sobre todo dueñas del Congreso de la República, y sus papás militantes de izquierda que, en la época de Collor de Mello, que fue el primer presidente electo democráticamente, propendían por elecciones democráticas en Brasil para acabar con la dictadura. Esa Brasilia que también fue construida como una ciudadela en donde el poder se alejaba del pueblo, cosa curiosa, y allí el Palacio de la Alborada, que marcaría los escándalos que han enlodado a ese coloso país. Escándalos que, por supuesto, para la extrema derecha han constituido algo nunca antes visto, que un sindicalista llegara al poder y no solo eso, sino que fuera reelegido y tuviese un mandato de 8 años. Sí, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también tuvo que transar con los empresarios para que le dejaran implementar su política de cero hambre, para transformar la educación, la salud, los servicios públicos de ese país y lograr que los muy poquitos ricos que tenían muchísimo, por lo menos se dieran un poco para que los muchísimos que no tenían nada tuviesen lo mínimo. Y sí, Luiz Inácio Lula da Silva le dio la vuelta al mundo. Los presidentes, la reina Isabel, todos lo admiraron y por supuesto logró que fuese una de las economías más potentes del mundo, el Brasil. Y sí, salió de su mandato con 87% de popularidad de su segundo mandato y le delegó la continuidad de su obra a Dilma Rousseff. ¿Pero qué ocurrió? Según el documental, Dilma Rousseff no solamente empezó a cuestionar las maneras como se manejaba el poder, sino que se enemistó con la clase económica y política, y aún con los propios de su partido, y el Partido de los Trabajadores se vio envuelto en escándalos de corrupción. Pero le fabricaron un impeachment, un impedimento que condujo a uno de los juicios más temerarios y ridículos que las democracias latinoamericanas hayan tenido a lo largo de su historia. Y lograron sacarla. La sacaron, la expulsaron, por supuesto de la manera más cobarde, adjudicándole el haber pasado unos fondos de un lado a otro, cosa que lo han hecho todos los presidentes de los países, sin haber cometido ningún delito. Pero evidentemente iban por Lula da Silva. ¿Y saben cuál fue la prueba reina para acusar de corrupción a Lula da Silva? Un apartamento de Sao Paulo, en donde se dijo que, a pesar de que él no era el propietario, esa era la prueba reina de su corrupción. Y se prestó para semejante andamiaje el juez Sergio Moro. Y Sergio Moro después sería el ministro de Justicia de Bolsonaro. Luego se pelearía con Bolsonaro. Qué paradojas, porque la historia demostró cómo Sergio Moro se prestó para inculpar, para incriminar a Lula da Silva, hasta hacerlo encarcelar en la cárcel de Curitiba. Y la gente, miles, millones de personas le decían a Lula: no se entregue, no se deje arrestar, y sin embargo él lo hizo, señalando que aunque arranquen las flores, nunca podrían cortar la primavera. Y se demostró la injusticia que se cometió con Lula da Silva, y ahora el Tribunal Supremo, el máximo órgano de justicia de Brasil, demuestra la parcialidad del juez Sergio Moro.
Claro, hay que decir que Dilma Rousseff al llegar al poder se alió con el peor enemigo, con el archiconservador Michel Temer, que la traicionó y apuñaleó simbólicamente, como lo haría Brutus con Julio César. Y por supuesto el documental muestra todo eso, pero plantea unas preguntas fundamentales cuando muestra a la gente que en un momento creía en Lula y luego le dice que se pudra en la cárcel. La manera como la extrema derecha instrumentalizó todos los poderes, en particular los medios de comunicación, para culpar a Lula y para que la gente se volteara, por supuesto, los más fáciles de manipular. Y el tiempo le dio la razón a Lula da Silva. Es inocente y por supuesto será el candidato más opcionado para retomar el rumbo de Brasil en el 2022. Al filo de la democracia nos muestra todo eso en imágenes, imágenes que hablan por sí mismas, que muestran cómo los magistrados y sobre todo los senadores que inculparon a Dilma lo hacen a nombre del Evangelio, a nombre de Dios, de la Virgen, de la familia, de la bondad. También son gente de bien, pero por supuesto pertenecen a esas familias económicas que los han puesto per secula seculorum en el poder. Y cuando uno mira ese contexto brasilero, el contexto de ese coloso, ¿qué decir de Colombia con este estallido social? Claro, también estamos al filo de la democracia. Y en ese filo de la democracia vale la pena que sentipensemos nuestras instituciones, que sentipensemos nuestro quehacer de cara al 2022, pero sobre todo un horizonte que no permita que los mismos con las mismas familias se sigan adueñando del país y usufructuando de él pactando con las mafias. Que en ese horizonte podamos por supuesto no quedar solos y no solamente no volver trizas los acuerdos de paz, sino respetar la vida de los jóvenes que han sido masacrados. Entre tanto, la vicepresidenta alias Tía Martuchis, el embajador de la Gomina en Estados Unidos, ambos con sendas tragedias familiares porque son hijos o hermanos del narcotráfico, dicen que en Colombia no pasa nada, que en este pueblo no hay ladrones, que todo está divinamente, y cuando se enfrentan de cara con el horror, señalan como las señoras bogotanas emperifolladas: "No te lo puedo creer". Y ese no te lo puedo creer sí que les golpea la cara, como a todos los corruptos de la extrema derecha, al innombrable que dio la orden, por supuesto al bojote presidentico que no sabe cómo administrar este país y que en su rotunda mediocridad es la vergüenza de los colombianos, a quienes solamente el 16% aprueban su ridícula gestión. Esa es la caricatura de esta patria boba y podrida, pero al mismo tiempo los que se dicen de centro, los del no polarice, que se van a ver ballenas y que se arrogan el derecho de ser la esperanza con X, porque evidentemente son unos desencantados, son más bien una colisión de esperanza que simplemente buscan de manera oportunista reencaucharse en el poder cual caballos o yeguas de Troya. No, no más. Este país tiene que cambiar y todos nosotros debemos ser conscientes de nuestras instituciones y del futuro. Es tiempo de trazar un mejor horizonte para este país. Es tiempo de renovarlo, es tiempo de renacer y, por supuesto, a las ciudadanías libres y a los jóvenes, invitarlos a que también pensemos en ese filo de la democracia en que estamos, cuáles son las mejores alternativas, sabiendo que de aquí a las próximas elecciones nada se podrá hacer con el régimen establecido ni con el mediocre presidente ridículo que está aplastado a veces algún tiempo en el solio de Bolívar, porque convirtió la Casa de Nariño en un estudio de televisión para un youtuber que es el hazmerreír de Colombia. Y hay que decir las cosas como son, a pesar de que quienes tienen intereses reptan porque no se arrodillan ante semejante mediocridad de gobierno, en donde el ministro de Salud sale a decir que no, que la vacuna de Pfizer se puede aplicar yo no sé cuántas semanas y meses después porque no tienen las dosis, porque no las gestionaron, porque son unos mediocres y también cumplen con ser cómplices de asesinatos, de homicidios, de masacrar a nuestros jóvenes. No más, se acabó.
Que se vayan todos, esa debe ser la consigna, pero una consigna en el Estado de Derecho, no una política de odio, sino de desprecio hacia esos corruptos, pelando el cobre desde las dos orillas.